Gloria al nombre del Señor. Bueno, listo, vamos entonces a entrar en la lectura de la palabra de Dios. Amén. Pónganse de pie ahora otra vez. Bueno, leemos un salmo bastante cortico, pero muy profundo. Salmo 100. Amén. Salmo 100. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sigan. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén, amén, gloria al Señor. De gloria en gloria te veo. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor.
Gracias al Señor. Pueden estar cómodos. Bendito el Señor. Bueno, vamos a hablar esta noche en este tema. Vamos a hablar de alegría, de gozo. Amén. Alegría, gozo. Pero pensemos primero en esta vida humana, ¿no? Esta vida terrenal, de tantas dificultades que se presentan. Porque creo que no hay un solo ser humano, por muy pronto el pobre piensa que el rico no tiene problemas y tiene hasta más problemas que los pobres. Sí, muchos motivos. Hay muchos motivos para estar triste, para estar angustiado, para estar enojado, para estar, ¿qué más? Atribulado. Así que la vida terrenal es una vida de luchas continuas. Entonces, decir la Biblia que debemos estar gozosos, contentos, pues hay que buscar por qué dice eso. Porque la misma Biblia está diciendo en muchas de sus partes, y sobre todo los salmos, dice del sufrimiento. Los salmos, gran parte de su contenido se refiere de las aflicciones. Amén. De las luchas, de los problemas. Entonces, aquí dice el Salmo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Porque en realidad, todos los habitantes de la tierra deben de alabar a Dios. Lo que pasa es que no lo hacen porque no lo conocen. Así que el ideal bíblico es que toda la tierra le cante. Y no solamente los seres humanos, sino todos los seres irracionales y los objetos inanimados deben de alabarlo y glorificarle. Y creo que los demás sí cumplen eso, ¿no? El único que no cumple eso es el hombre. Porque el mar sigue con sus olas y con todo, las bellezas del mar. Por ahí hay unos videos donde presentan el mar por dentro, esa variedad de peces de todos los colores. Y eso es una cosa linda, y eso está como la creación alabando a su creador. Amén. Las montañas, todo. Pero entonces el que no ha conocido a Dios, ¿y qué es conocerle? No es verlo, ¿no? Sino saber de Él. Y quién es Él y cómo es Él. Y ese es el único libro que lo dice en la Biblia. Es el que dice quién es Dios y cómo es Dios. Entonces dice que cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Pero para que el salmista diga estas palabras, él lleva, digamos, un tema, un pensamiento. No lo dice por decirlo, sino que así es lo de la Biblia. De la Biblia, como es inspirada por el Espíritu Santo, todo lo que se ha dicho es con un propósito. Amén. Entonces dice: servid a Jehová con alegría. Ahí sigue: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Entonces ya entra otra palabra: regocijo. ¿Qué quiere decir? Está tan gozoso, que es tan intenso el gozo, que ya llega a regocijarse. Amén, ese regocijarse. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipos, en la epístola a los filipenses, le dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Entonces, aunque reconocemos todas las cosas que nos entristecen, que nos angustian, que nos atribulan, también tenemos que entender por qué la Biblia dice que tenemos que tener regocijo, tenemos que tener alegría. Amén. El apóstol Pablo dice algo que es como difícil entenderlo, pero para los espirituales sí le podemos entender. Cuando él dice
que le dijo al Señor: Señor, hay un aguijón en mi carne, y yo te pido que lo quites de mí. Bueno, allí hay una interpretación de ese aguijón de la carne, ¿no? Y los hermanos también interpretan diferente eso. Hermano, ese es un aguijón que tiene usted. Pero no todo es aguijón. Y algunos escritores han dicho que el aguijón de Pablo era que cuando el Señor se le presentó con su gloria allá en el camino a Damasco, dice que los ojos sufrieron y él quedó ciego. Y para mí no es eso, porque yo he leído, porque uno tiene que leer la palabra de Dios y tiene que leerla teniendo en cuenta el contexto de que viene hablando. Uno no puede interpretar la Biblia aisladamente un versículo. Y dice: me fue dado un mensajero de Satanás que me bofetee. Así dice. Esto no está hablando de que quedó ciego. Y el mismo capítulo dice de todos los sufrimientos. Dice: enemigos entre los judíos, enemigos entre los gentiles, fui azotado tantas veces con vara, fui apedreado, sufriendo por falsos hermanos. Ahí lo dice. Y entonces el hombre no estaba como casi aguantando tanta cosa. Señor, quita esto de mí. Y le responde el Señor Jesús: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estás muy débil ya, pero ahí es donde se perfecciona mi poder, le dijo el Señor. Entonces Pablo sacó el pensamiento, dice: de buena gana ahora más bien me gozo en mis debilidades. Me gozo en mis debilidades y tribulaciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Claro que el que se pone débil y atribulado y no se acuerda de Dios, ese está bastante grave. Porque, ¿de quién? Pero cuando dice: bueno, tengo esta aflicción tan grande, es muy duro lo que estoy sufriendo, pero es que el Señor es muy grande, muy maravilloso, Él me va a ayudar. Entonces, así es, porque la vida terrenal es de sufrimientos. Hay un versículo, unas palabras que dice Job. Dice que como la chispa que sale del fuego es destinada hacia el aire. Dice: así es el hombre nacido de mujer, nació para la aflicción. Oiga eso. Y hay una alegría por ahí, una alegría que es muy superficial. Gente que se alegra en el público, sobre todo cuando están por allí rodeados de amigos y están con el licor. Pero cuando la persona queda en silencio, entonces sí comienza a reconocer toda la problemática que tiene. Bueno, nosotros somos distintos porque tenemos el conocimiento de Dios y tenemos a Dios. Entonces el segundo versículo, el tercer versículo dice: reconoced que Jehová es Dios. Ahí está, digamos, la razón por la cual podemos cantar a Dios con alegría, cuando reconocemos que Él es Dios. Tiene que haber un reconocimiento del Todopoderoso. Inmediatamente hay razones para uno estar alegre. Cuando uno dice: bueno, pero yo era una persona que no sabía nada de esto, estaba en tinieblas, estaba en el pecado, de pronto gozándome con otras cosas que eran más bien perjudiciales para mi vida. Pero ahora que conozco, amén, gloria al Señor, conozco al Salvador, mi Salvador Jesucristo, entonces es motivo de regocijarse. Amén. Por eso dice: reconocer que Jehová es Dios. Tiene que haber un reconocimiento. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Está poniendo allí una comparación también, porque las ovejas con su pastor se sentían protegidas. Amén.
el pastor las llevaba a las aguas, a tomar el agua, las llevaba a los pastos, las metía en el redil, las sacaba otra vez, cargaba la perniquebrada hasta que la curaba, la recién nacida la ponía en el hombro, y esos animalitos se compenetraban tanto con el pastor, y él les ponía nombre a cada una. Amén. Y estaba dispuesto a que ni el lobo no le quitara ni una sola oveja, porque las amaba. Así que se compenetraban tanto las ovejas con su pastor, de tal manera que cuando él llamaba una oveja, inmediatamente salía y venía, porque oían su voz. Y eso lo dice el Señor en el capítulo 10 de San Juan. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Y nadie las arrebatará. Está hablando del lobo que arrebataba de las ovejas. Y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos. Amén. Entonces dice: porque somos ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, él es el buen pastor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en verdad que la dio, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Y el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares, oiga eso, de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, de lo que hacía el pastor, ¿no? Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, porque la vara y el cayado la cargaba el pastor también, se me infundirán aliento. Entonces todo esto hace que la persona que lo cree, ¿no?, lo considera, lo entiende, lo cree. Entonces esa vida de tristeza y de aflicciones será menos, y se va a gozar dentro de las mismas tribulaciones que tenga con este conocimiento. Así que si usted se entristece mucho y cree que no tiene esperanza, que está desamparado, usted tiene que buscar de Dios. Dice: Señor, ¿qué pasa conmigo? Sí. Amén. Porque no se puede perder esa noción, lo que llaman la fe en Él. Saber que Él está con nosotros. Y cuando la Biblia habla de que Él está con nosotros, dice cosas maravillosas. Amén, gloria al Señor. Y que no son palabras que vanas, sino que son verdad. Amén, gloria al Señor. Vamos a mirar por ejemplo el Salmo. Hay muchísimos salmos que son maravillosos, pero vamos a mirar ese Salmo 27. Salmo 27. Oiga, cómo el salmista reconoce a Dios. Hay un reconocimiento amplio, profundo. Por eso, si usted o yo no nos acordamos de nada en el día, viene el problema, viene la tribulación, viene la necesidad, pero en la cabeza no hay nada, no nos acordamos de nada. Entonces ahí caemos dentro de un estado deprimente. Pero si usted dice: no, yo soy creyente en el Dios vivo y todopoderoso, no solamente en el culto lo adoro, no solamente me acuerdo de Él cuando me dice, sino que yo estoy en su presencia. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. Ahí va una pregunta, ¿no? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Oiga, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, amén, y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Si cuando de pronto se levantan personas en contra, oiga eso, para hacerle daño.
Y entonces se elevó en esa fe que tenía y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Estaba hablando el rey David aquí de experiencias que había vivido. Porque cuando él apenas era un jovencito y fue a llevarle alimentos a sus hermanos, eran 7 hermanos militares armados, preparados en milicia, y salía el gigante, ¿recuerdan? No que ustedes lo vieron, sino que lo hemos leído, gloria al Señor. Salía el gigante, déjeme de un hombre, si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos, ¿sí? Y si me vence, nosotros seremos sus servidores. Y llegó el muchachito y oyó la voz y todos con temor, y el rey Saúl también tenía temor, porque andaba mal con Dios. Y el que anda mal con Dios comienza a tener temores de todo. Y te esté confiado en Dios, anda tranquilo, anda con gozo. Entonces le dice David al rey, dice, yo peleo con ese gigante. El hombre se admiró que ese muchacho dijera que iba a pelear con semejante gigante. Si tú nunca has tenido batallas, tú no sabes manejar armas. Entonces, bueno, ven, entonces yo te voy a vestir con mi vestido militar. Le puso casco, le puso coraza, le puso escudo y la espada y se ensaya para ver. Y comenzó a ensayar y no podía casi David con eso. Dice, no, eso es muy pesado. Dice, no quiso. Dice, no, yo me voy con mi onda. Amén. Dice que cogió 5 piedras en el arroyo y se llevó su onda. Pero ese muchacho iba confiado en el Dios vivo y todopoderoso. ¿Sabe qué dijo antes de llegar al gigante? Dice, allá cuidando las ovejas de mi padre, vinieron osos y me enfrenté con ellos y los maté para defender las ovejas. Oiga, un oso, eso bien grande, hermano. Y ese muchacho dice que cogía las quijadas. Dice, ese incircunciso será como uno de ellos. Oye, qué confianza, ¿no? Bueno, hasta ahí llegamos porque ustedes saben la historia. ¿Cuántos se la saben? El gigante lo amenazó, ustedes saben, lo gritó y le dijo que iba a dar sus carnes para las aves del cielo. Y le caminó ese gigante. Y entonces David tira su piedra, una piedra. Esa piedra iba con tanta fuerza como si fuera hoy en día una 9 milímetros cuando dispara. Eso era. Y va derechito a la frente, derechito, y cayó. Bueno, no nos alegramos que maten gente, no, eso no, sino como estamos hablando del enemigo, puede ser, para nosotros el enemigo es otro, no es una persona. Los creyentes no tienen enemigos, personas. La Biblia dice que el enemigo nuestro es el diablo. Así que no crea que es su hermano en Cristo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Hay que aprender eso. Estamos hablando entonces de la confianza en Dios y de lo que se declara aquí de la protección de Dios, pero hay algo, y es que el hombre está tomando la iniciativa. Él dice, yo confío en Él, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y comienza a expresar las palabras y dice entonces en el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esa es una de las cosas que falta en el creyente. Creyente, voy al culto, vengo, salgo, pero nunca dice, no, voy a consagrar mi vida de verdad. Eso es lo que falta. Voy a consagrar mi vida, me voy a entregar a Dios de verdad para caminar con Él. El salmista se dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Un lenguaje del Antiguo Testamento, pero encierra un principio maravilloso. Le voy a decir. Él dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Por qué hablaba de la casa? Porque en el Antiguo Testamento Dios dijo,
sobre esta casa he puesto mi nombre. Y todo el que orare en esta casa, yo lo oiré y le responderé. Y si fueren llevados cautivos a otras naciones, y si desde allá oraren hacia esta casa, yo le oiré. Por eso es que dice que el profeta Daniel, cautivo en Babilonia, abría su ventana que daba hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. Amén. Pero la iglesia no tiene un lugar. Amén. No tiene lugar para que vamos a tal lugar, no. Más bien es lo contrario. Dios habita en usted. Usted es el templo del Espíritu Santo. Así que puede orar en la calle, puede orar en cualquier parte y invoca el nombre del Señor. Así no hay lugares. Por eso cuando la mujer samaritana le dijo a Jesús: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres nos dicen que en este monte es que debemos adorar, y ustedes dicen que en Jerusalén. Mujer, ha llegado la hora que ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, no en ningún lugar, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Y mire, el rey David en ese tiempo, por el Espíritu, estaba visualizando eso. Él dice: una cosa demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Y qué más dice? A ver, era que ayer iba a ver a Dios en el templo. Y cómo sabía que era hermoso. Eso era en el Espíritu. Amén. Para contemplar la hermosura de Jehová. Vea, cuando el creyente, porque lo que pasa es que esa clase de oración que hacemos, como que dice, decir unas palabras allí, nos paramos ya y listo, y que ya oré. Lo que pasa es que orar no es solamente decir, claro, Dios las oye, ¿no? No voy a decir que Dios no las oye. Si usted le dice corazón, Él las oye. Señor, gloria a tu nombre, Señor, bendíceme, ayúdame, guárdame, Señor, y listo, me voy. Y Dios lo oyó. Pero otra cosa es que usted dice: voy a entrar a su presencia, es decir, que yo pueda sentirlo, que yo pueda hablar con Él, que usted sienta en el Espíritu que está hablando con Dios, porque sí se siente que uno está hablando con Él. Y comienza el Espíritu Santo a invadir a la persona, y cuando el Espíritu Santo llega, o le damos la libertad porque está en nosotros, pero a veces lo tenemos como muy, sí, es lo que dice la Biblia: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es decir, tantas obras carnales y tanto pensamiento humano y tanta palabra y tanta manera humana de actuar, lo que hace es que el Espíritu Santo está contristado. Pero inmediatamente que el creyente dice: bueno, Señor, aquí estoy, tal como soy, reconociendo, y en verdad estoy lleno de conceptos personales, estoy lleno de tal cosa, yo no quiero tener esto, yo te quiero sentir a ti, Señor. Entonces comienza, hermano, seguro que va a sentir la presencia de Dios. Y ahí es donde comienza la persona a transformarse, a cambiar de vida. Es por el encuentro con Dios. Y por eso el rey David dice: una cosa demandado al Señor, esta buscaré. Como en aquel tiempo era en el templo, dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Tenía ese deseo para contemplar la hermosura de Jehová. Ese es en el Espíritu, porque a Dios no lo podemos ver. Y para inquirir, ¿qué es inquirir? Escudriñar. Entonces, vea, si no lo han experimentado, hágalo. Sáquele tiempo a la oración y busque. Y usted dirá: bueno, en esta oración que me encontré con el Señor, yo he entendido cosas que yo no las entendía. Comienza Dios como a hablarle a uno, a hablarle. Yo he tenido la experiencia de estar orando, y como uno es predicador, no, el predicador no puede estar hablando: voy a hablar de esto, no, porque lo inventó él.
el verdadero predicador pentecostal, cuando va al púlpito, ya sabe qué va a decir, porque Dios se lo revela a uno. Yo tengo más de 50 años de estar predicando, pero si yo tengo unas agendas llenas de enseñanza, y en el momento que las prediqué, esa enseñanza era inspiración de Dios, pero ahora voy a buscarla y no le siento mayor cosa. Entonces, ¿qué? Tiene Dios que darme la nueva enseñanza. Pero eso es espiritual. Entonces, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, ese estado del creyente, cuando logra entrar en la presencia de Dios y sentir el Espíritu Santo en él, y si ha sido bautizado en el Espíritu y logra hablar en nuevas lenguas, la Biblia dice que hablando en nuevas lenguas, usted que está hablando en nuevas lenguas en la oración, dice la Biblia que está hablando misterios con Dios. Oye, que estamos desperdiciando algo tan grande. ¿Me están oyendo bien esto? Es que es una cosa maravillosa. Y si uno la desperdicia, está perdiendo lo mejor de la vida. Y además dice San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, y de igual manera, el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces uno va a orar y no tiene palabras. Pero si se para rapidito, entonces ya se para igual. Pero si continúa, va a comenzar Dios a ungirlo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya entró y usted ya se conmueve y comienza a derramar lágrimas y hay un clamor interno. Entonces ya es el Espíritu Santo que está intercediendo por usted. Oye, eso es una cosa maravillosa. Eso es grande. Si uno no experimenta eso porque tiene pereza o porque está pensando en otras cosas, está perdiendo lo mejor. Y sucede que eso es lo que lleva a la persona a la experiencia con Dios, y eso lo hace que cambie, que se transforme la persona, porque es el Espíritu Santo que está haciendo la obra en él. El rey David, que era un hombre del Antiguo Testamento, él entendía eso, y por eso dice, para inquirir en su templo. Amén. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Amén. ¿Qué más dice? Es decir, es como una victoria total. No dice, bueno, listo. Entonces, lo primero que dice es, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Quién lo encuentra en el tabernáculo de Dios? Puede pasar luchas de toda clase, pero está escondido en el tabernáculo de Dios. Amén. Y luego dice, luego levantará mi cabeza. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sobre mis enemigos que me rodean. ¿Qué es levantar la cabeza sobre los enemigos? Es que los enemigos no pudieron hacerle nada y está usted tranquilo y lo ven, pero no pueden tocarlo. Dios lo ha guardado a usted. Amén. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré. Ahí está la alabanza, amén. Sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿De dónde viene la alabanza? Viene de ese encuentro con Dios. Lo conoce, tiene comunión con Él, lo siente. Dios lo fortalece, lo bendice. Entonces por eso hay gozo. Entonces cuando llegamos a este salmo que dice, cantad a Dios, cantad con alegría a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría. Amén.
Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas. Aquí está otra vez hablando del templo, ¿no? Entrad por sus puertas con acción de gracias. Amén. Por sus atrios con alabanza. Alabadle. Bendecí su nombre. A ver, ¿qué era el atrio? El atrio era un patio grande que había fuera del templo. Y por ahí pasaban. Y luego entraban por la puerta al lugar santísimo. Amén. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Vamos a poner el ejemplo que viene entrando alguien ahí, pero viene dispuesto a adorar. De allá de la esquina, de allá viene diciendo: ay, Señor, gracias, Padre Santo, que me has permitido venir esta noche al culto. Te quiero adorar, Señor. O sea que antes de entrar aquí ya lo está alabando, porque viene conectado con Dios. Ha caído la iglesia de estos tiempos en unas costumbres. La verdad que con esto que estoy diciendo se curara estas costumbres, ¿no? La gente viene, se sienta y comienza a hablar. Entonces yo quisiera como grabar eso un día y ponerlo aquí para que oigan. Y este fue el culto tal, media hora antes del culto, para que se oigan. Nadie orando. Entonces son malas costumbres. Porque si uno viene primero que no tiene casi tiempo de orar porque está trabajando. Amén. Ocupado. Y viene para acá y entonces se gasta media hora hablando con el otro y hasta más de media hora. Si tiene necesidad de arrodillarse y clamar a Dios, que cuando el culto comience usted está conectado hace rato ya con Dios, porque vino fue a eso. Amén. Pero todo eso, a quien le perjudica no es el pastor, sino la misma persona que hace eso. Amén. Eso no es normal. Porque el templo, este templo que no es el templo de Dios, ¿no? Este es el templo de nosotros. Porque el de él es usted y yo. Amén. Esto lo hicimos para no mojarnos ni asolearnos. Así que, bienvenidos a la casa de Dios. ¿A quién se refiere usted? Bienvenidos a la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? No son los ladrillos. La casa de Dios es la iglesia. Dice, por eso te escribo, le dice Pablo a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia. Así que la iglesia se va al parque, ahí está la iglesia. Usted puede decir en el parque, bienvenido a la casa de Dios. ¿Puede decir o no? Amén. Porque ahí está la casa de Dios, la iglesia. Amén. Entonces miren este salmo tan corto, mire todo lo que contiene. Entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y aquí está la razón principal. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Entonces esto de regocijarse, hermano, sí se puede regocijarse uno. Si el creyente comienza a hacer una suma de todas las luchas que tiene, dice, no, pero esto es una vida yo no siento felicidad, yo estoy muy mal con tanta cosa que me pasa. Entonces, bueno, es verdad que le está pasando, ¿no? Y a veces a uno le pasan cosas porque uno mismo las busca. Porque el que ve el mal, dice la Biblia, que debe de desechar el mal, sino por aquí no es. Amén. Entonces este es un secreto maravilloso
que debemos aprenderlo todos. Apréndalo usted, lo aprendo yo también. Amén, gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es el secreto? Vivir en la presencia de Dios. En la calle, en la casa, en todas partes. Entonces, toda esa parte humana que siempre es para desagradar a Dios, comienza a ser vencida por la presencia de Dios en nosotros, por el Espíritu Santo. Amén. Y usted será diferente. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice de ese personaje antiguo como lo es Enoc en la Biblia. Dice, con Dios caminó Enoc y fue traspuesto para no ver muerte. Pero antes que fuese traspuesto, se halló testimonio de haber agradado a Dios. Esa palabra tan cortica es una palabra grande y profunda en la Biblia. Oiga, agradar a Dios. Si el creyente se preguntara, ¿esto que dije le agrada al Señor? ¿Esto que pensé le agrada al Señor? ¿Esto que sentí le agrada al Señor? Amén. Entonces, eso es lo que es ser cristiano, ¿no? Estoy para agradar a Dios. Y por eso cuando dice caminó con Dios, quiere decir que anduvo en la voluntad de Dios. Porque camina con Dios es porque todo lo que está haciendo, todo lo que piensa, todo lo que dice, va de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces está caminando con Dios. Amén. Y luego esa vida lo lleva a una vida de gozo, a pesar de las luchas, de alegría, de regocijarse, que es más allá del gozo, de la alegría, se regocijó. Amén. Eso lo da el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces vamos a procurar, hermano, de llegar a ese nivel. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Vamos a llegar. Recuerde que una de las cosas principales, yo diría estas dos, ¿no? Primero, que en verdad creamos. Sí, creo en la Biblia, creo en Jesucristo. Entonces, si creo en Jesucristo, entonces yo voy a dejarme guiar por la Biblia. Y voy a hacer lo que tengo que hacer. Y luego, la comunión con Dios. Amén. ¿Entiende usted bien esa palabra, comunión con Dios? ¿Sí la entiende usted? Es cuando usted ve que se está comunicando, porque usted está sintiendo que Dios lo está oyendo y usted siente a Dios. Son experiencias maravillosas. Por eso es que eso del bautismo del Espíritu Santo es tan importante. Con esto no estoy diciendo que el que no haya sido bautizado en el Espíritu no siente a Dios. Sí lo siente también. Pero me refiero es que cuando ya no está bautizado en el Espíritu, entonces ese poder está allí, ¿no? En la vida de uno. Pero muchos descuidan ese poder. Lo descuidan y entonces no sienten. Pero no es porque no esté, Él está ahí. Amén. Lo que pasa es que hay que darle cabida. Como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que de allí es que han sacado los hermanos la palabra que creen que el Espíritu Santo es fuego, ¿no? Vamos a cantar que venga fuego, que venga fuego. No, es que el fuego es el fervor. Amén. El Espíritu Santo es comparado con el agua, con el aceite. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de creer, de recibir los que creyesen en él. Pero hay un versículo en San Lucas y en San Mateo también que dice, yo les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Se listo, es fuego el Espíritu Santo. Pero esas dos palabras están lejos la una de la otra. Porque ese fuego es el juicio. Ahí mismo lo dice. Su aventador está en su mano. Amén. Y va entonces, como que dice cuando se cierne el trigo. Su aventador es eso, es ese aparatico que
¿Cómo le llaman por acá? A veces lo hacen entre dos personas. Ran, ran, ran. ¿Ah? Zaranda. Y entonces va amontonando toda la basurita y la van sacando. Y el grano que es vano también se va sacando. Y va quedando el trigo puro. Y dice, entonces esa basurita que se saca y ese grano vano se quema. Amén. Entonces ese es más bien el castigo, ese juego que dice ahí. Y cuando se refiere a la unción del Espíritu Santo y habla de fuego, que hay algunas partes que sí lo dice, se está refiriendo al fervor que la persona siente. La palabra fervor es ardor. La alegría puede ser el fervor, el gozo. El profeta Jeremías dijo, bueno, siempre que profetizaba lo metían a la cárcel. Lo golpeaban, lo metieron en una cisterna. Dice, no, yo no voy a profetizar más en el nombre de Jehová. Dice, no, ya esto no me conviene. Señor, no hablo más en tu nombre. Dice, pero cuando pensé esto, entonces no pude soportar un fuego. Desde mis huesos había un fuego. Es el fervor. Pero es sentir el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no era fuego que lo estaba quemando. Era el fervor que él sentía. Amén. Oiga, esta iglesia está completica. Esto no le falta nada. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos los dones. Tenemos la palabra de Dios. El nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esto está completo. Vamos a aprovechar lo que tenemos. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pies. Allá mismo en su casa, usted se arrodilla y le gasta un poquito de tiempo a la oración, usted no se va a parar igual. Amén. Y entonces va a entender eso que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo, por sus atrios con alabanza. Usted lo va a entender. Ya entiendo cómo es esto. Amén. Porque uno sí es capaz de tener alegría, que tiene que estar conectado con Dios. Levante su mano, reconozcamos si Dios le ha hablado algo. Ese momento de reconocer, y si reconocemos es para arrepentirnos, amén, y cambiar de vida. Padre celestial, Señor de la gloria, te alabamos y te damos gracias y bendecimos tu glorioso nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Te alabo y te glorifico. Aquí estamos en tu presencia, Señor. Cada uno de nosotros con el deseo, Padre celestial, de seguirte, de caminar contigo, de adorarte, de servirte. Oh Dios, sé que tú fortaleces al débil, Señor. Perdonas al que ha pecado si se arrepiente. Dios de la gloria, restauras al caído. Gracias, Señor. A tu nombre la gloria, a tu nombre la gloria. Restableces la vida espiritual si está decaída. Gracias, Padre celestial, porque eres bueno. Bendito Señor. Sigan, hermanos, con alabanza.